su gloria y su poder, grande es tu amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento, por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Su voz, cielo y tierra canta, santo es el Señor. Y elevó mi alma y en adoración. Llena el universo
todo el continente, en esta mañana, muchas manos se han levantado para exaltar al Cordero. Muchas voces se han levantado para glorificar y honrar al Cordero que está sentado en el trono. Y nosotros nos unimos a esa multitud de voces que por toda Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica y el resto de los continentes exaltamos a Jesús como único y suficiente Señor y Salvador. Además nos unimos al cántico de los ángeles, que no los podemos ver con nuestros ojos físicos, pero que hay millones de ángeles que continuamente están exaltando al Señor Jesucristo. Y hoy nos unimos a esa celebración, nos unimos a esos cánticos de adoración y haciendo declaración de fe, confesión de fe, aún mientras cantamos. Si Dios es por nosotros, nadie podrá estar contra nosotros. Sabemos que la adversidad es propia de la naturaleza humana, pero por más grande que sea la adversidad, si Dios está con nosotros, nadie podrá detenernos, nadie podrá dañarnos mientras Dios esté con nosotros. Por eso exaltamos al Señor en esta mañana. Toda nuestra gratitud, nuestros abrazos, nuestros besos, todas las palabras maravillosas que pudieran salir por nuestra boca en esta mañana, en reconocimiento al que vive para siempre. Gracias, Señor, por los momentos de regocijo, por la libertad de la iglesia, por la libertad de tu pueblo, por los que tienen libertad de adorar, de exaltar. A veces peleamos simplemente por mantener una tradición. Hay tradiciones que son buenas, pero hay tradiciones que ya tienen que cambiarse. Entonces es un llamado a la cordura, es un llamado a la reflexión y a lo que somos, hermanos. ¿Qué somos nosotros? Somos hijos de Dios. Escuche, somos hijos de Dios. Usted, antes de cualquier cosa, usted es hijo de Dios. ¿Y sabe qué? Le tengo una buena noticia. Los hijos de Dios somos inteligentes. Los hijos de Dios somos inteligentes. ¿Sabe que un estudio que hicieron, no sé si fue en Inglaterra y en Estados Unidos, un estudio científico comprobó que la gente que lee la Biblia y ora desarrolla una mayor capacidad intelectual? Eso no lo digo yo, son estudios que han hecho. Los hijos de Dios somos inteligentes. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Discúlpeme las expresiones que a veces me salgo como del corredor. Nosotros no somos burros. La gente nos quiere ver así. Ah, ese evangélico, ese es un burrito. No, somos burritos desde la perspectiva que somos el burro donde entró Jesús a Jerusalén. ¿Cierto? Pero nosotros somos personas inteligentes, porque Cristo está en nosotros. Entonces, actuemos con la inteligencia que Dios nos ha dado. No como una película por ahí que se llama Inteligencia Artificial. No, la inteligencia que Dios nos ha dado. Vamos a estudiar un poco más la palabra de Dios. No se preocupe que yo voy a respetar el tiempo. Tuve que tomar todos esos minutos porque yo no puedo hablar de eso a las carreras. Si uno habla de eso a las carreras es como que uno no le está dando importancia a eso. Ay, el pastor dijo algo ahí en 30 segundos y no sé ni qué fue lo que dijo ni qué será eso. Tenía que tomarme el tiempo para hablar de esta situación y explicarla. Entonces, espero que el Señor nos ayude. Estamos en un tema. ¿Cómo se llama el tema? ¿Quién se acuerda? La ruta de la bendición. La ruta de la bendición, ¿cierto? Ese es el tema general. Que comenzamos hablando de las primicias. ¿Cuántos disfrutaron el culto de hace 8 días? No, honestamente, ¿a cuánto les gustó tener un culto de primicias? Bueno, los que no les gustó, el año entrante de pronto les va a gustar más. Gracias, iglesia. Gracias por el respaldo, por la respuesta, en todo sentido. Fue una bendición de Dios y creo que eso también nos dimensiona, poder ver otros aspectos que muchas veces no queremos verlo porque nos parece que eso no es para nosotros.
Pero sí quiero darle gracias a toda la iglesia. Quiero decir que en la historia de Filadelfia nunca había visto una respuesta tan bonita como la ofrenda de primicias. Aquí siempre la gente ha ofrendado, ha colaborado, ha ayudado. Pero yo le decía a algunos líderes con los que hablé, ha sido tal vez la ofrenda donde la gente más se volcó con el deseo de hacerlo, porque era que yo no vi que nadie pasó porque venía un revólver detrás de usted. Vi que la gente pasó porque quería hacerlo, porque como que querían incursionar en ese concepto que antes no habíamos vivido, y creo que ahí nos esperarán las bendiciones de Dios, porque usted debe de esperar eso. Usted hace lo correcto, usted debe de esperar que la bendición de Dios en algún momento va a golpear a su puerta. ¿Ok? Vamos a seguir hablando de la ruta de la bendición porque no hemos terminado el tema. Y lo que uno comienza debe de terminarlo. Y vamos a hablar del tema de los diezmos en esta mañana. Y no se prevenga, solo escuche. Primero escuche. ¿Qué hace un sabio? Un sabio escucha. Y luego pues opina, luego dice, luego reflexiona, luego deduce, concluye, pero primero escuche. Porque hay palabras que la gente escucha y de una vez dice, no, a mí no me hable de eso. Primero escuche y después entonces tome sus propias decisiones. Así que voy a hablar del diezmo, y como ya se me fue gran parte del tiempo, pues no sé si logre transmitir lo que preparé. Y si no logro transmitirlo, pues Dios nos da vida, el próximo domingo continuamos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Qué es el diezmo? Para algunos este es un tema simplemente de retocar, de recordar, porque ya lo tienen muy claro. Otros están empezando a caminar, tienen idea, han oído. Otros, con el mayor de los respetos lo digo, de pronto tienen los conceptos equivocados, porque les enseñaron de la manera equivocada, o porque vieron cuadros equivocados, etcétera, etcétera, y sobre eso hicieron entonces una conclusión. El diezmo es la 10ª parte de la renta o de los ingresos de una persona. Por eso se llama diezmo, la 10ª parte de los ingresos de una persona. Esto no tiene ciencia, aquí no hay que estudiar física cuántica para uno entender el diezmo. El diezmo es algo sencillo en las Escrituras. ¿Qué es dar el diezmo? Es dar el 10% de mis ganancias, de mis ingresos. Si yo me gano 1 millón de pesos y esos son mis ingresos, el diezmo son 100,000 pesos. Si me gano 100,000 pesos, el diezmo son 10,000 pesos. Si me gano 10,000 pesos, el diezmo es 1,000 pesos. Eso es en el ejercicio. Se entiende que dentro del establecimiento de las civilizaciones antiguas y que luego se establece en Israel, no había una circulación de moneda como lo tenemos hoy, o ya desde hace algunos décadas, años hacia atrás, pero el diezmo se recibía en especie. Entonces, si una persona tenía tantas ovejas, sabía cuál era el diezmo de sus ovejas, y estas ovejas en un año o en un mes o en 6 meses, lo que fuera el proceso de tiempo, parían tantas ovejas, ya sabían cuánto era el diezmo del grano, el diezmo de la cosecha, etcétera, etcétera. Hoy nosotros no nos movilizamos dentro del concepto de diezmo en especies, porque hoy circula es la moneda. Entonces, usted no habla de ovejas, de camellos, usted no habla de trigo, usted habla es de un salario, de un sueldo por su trabajo, el trabajo que usted tenga. Y el diezmo corresponde a eso, está especificado de esa manera. Varias civilizaciones antiguas practicaron el ejercicio del 10%. Fíjese dónde comienza muchas veces la gente a desinformar. Cuando se habla del diezmo, la primera reacción negativa de quienes la tienen es que inmediatamente dicen, no, eso era para el tiempo de la ley. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? No, eso era para el tiempo de la ley. Quiero decirle que el diezmo no nació con la ley. El diezmo está con las civilizaciones antiguas. No hay un registro para decir cuál fue la primera civilización que practicó ese tributo, porque el diezmo es eso, es como un tributo, es una tributación.
Y nosotros nos la pasamos pagando tributación, ¿cierto? El diezmo era eso, una tributación. Y muchas civilizaciones atrás lo practicaron antiguamente. Luego, producto de esa práctica, es muy posible que los patriarcas, ya metiéndonos en el contexto bíblico, que los patriarcas, ¿saben a qué me refiero cuando hablo de patriarcas? A esos hombres de la fe que comienzan con Abraham, Isaac, Jacob, que fueron los que le dieron de alguna manera vida a la formación de la nación de Israel. A eso se le llama los patriarcas. Y Abraham en la Biblia es el primero con el que se menciona específicamente la expresión diezmo. Porque el ejercicio de dar, que es el que cubre todo, y yo voy a terminar esta serie cuando la termine haciendo un recuento bíblicamente de lo que implica el dar. Estoy hablando de lo específico, primicias, diezmos, ofrendas, etc. El ejercicio del dar comienza en el capítulo 4 de Génesis, ¿cierto? Donde está la ofrenda que trajo Abel, hablamos de eso, y Caín hace como 15 días. Pero este principio del dar, escuchen bien, este principio del dar, que de alguna manera todo ser humano lo practica porque usted paga impuestos, usted le paga los impuestos al carro y todos los años. ¿Cómo es en Estados Unidos, Norton? Lo mismo. Pero ¿sabe? Hay estamentos gubernamentales donde el impuesto lo paga una vez cuando compra el vehículo y no lo vuelve a pagar. Aquí en Colombia pagamos hasta la risa y cada vez se inventan alguna tributación. Se inventaron lo de los gases de los carros, ¿cómo se llama? La revisión tecnomecánica. Luego se inventaron una cosa y yo no sé qué se van a inventar en el futuro, pero todo el tiempo uno es saque y pague, saque y pague, saque y pague. Así que el hombre ha vivido de la tributación. Y cuando se habla de diezmo, yo no sé por qué hay gente que pone una cara como si eso... No, eso forma parte de la tributación. Es tributarle, solo que aquí se le tributa a Dios. Ese es el principio bíblico. Y ese principio del dar está relacionado, escuche, con la productividad. Si usted es una persona que tiene problemas para dar, usted tiene problemas con la productividad. Y la productividad quedó inmersa cuando Dios establece la creación. ¿Sabe qué le ordenó a la creación? Que produjera. Nomás lea el capítulo 1 y 2 de Génesis y luego charlamos. Dios le dijo a la creación: produzca, produzca, produzca. Y en todos los estamentos de la creación dijo: produzca. A los peces les dijo: produzca. A los árboles frutales les dijo: produzca. A la semilla le dijo: produzca. Todo era produzca. Y ese es el principio en el dar. Cuando una persona da es porque entiende el principio de la productividad en su vida. Escuche, usted no solamente da porque ha producido, usted da para producir. Porque ese es el principio bíblico. Ese es el principio bíblico. Ahora, tema de los patriarcas, en Génesis 14, para usar la Biblia y meternos ya ahí en ese tema, busque Génesis 14. Versículo 20. Génesis 14, versículo 20. Y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham, ni siquiera se llamaba Abraham todavía, Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Ahí está el texto en la pantalla. Y yo no sé si a lo mejor me quede aquí ya el resto del mensaje. No, yo creo que no, pero es que este versículo es fundamental dentro de la concepción del principio. Y espero que usted escuche esta palabra, porque usted va a encontrar en la red, en internet, va a escuchar comentarios atroces, terribles, agresivos,
diciendo cosas en contra de esto. Y es bueno que usted se ilustre a la luz de la palabra y tenga una capacidad de raciocinio mucho más amplia y fundamentada para saber qué lee y para saber qué es lo que usted cree. Hablando de Abraham, la palabra cuenta una historia que una vez secuestraron la familia de Abraham. Fíjese, el secuestro no nació aquí con ciertos movimientos. El secuestro es algo que la humanidad lo ha practicado. ¿Cuántos de ustedes saben, permítame un paréntesis, cuántos de ustedes saben que la Biblia habla del secuestro? Y ¿sabe qué? El Señor dijo que para el secuestrador había que ejecutarlo. Pena de muerte. ¡Ah! ¿Usted no sabía eso? Ahí está. ¿Dónde, pastor? No, búsquelo, tampoco tengo que darle todo mascado. Ahí se lo voy a poner, ahí está. Si no lo encuentra, en diciembre 31 le digo dónde está. Pero el Señor habló, en la legislación el Señor habló en contra del secuestro. Y dijo que los secuestradores deberían de ser ejecutados. Eso dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Cierro el paréntesis. A Abraham le secuestraron la familia. Y Abraham se levantó, no llamó al gaula ni a la fiscalía, sino que él se vistió de gaula, de fiscalía, y el hombre armó la gente, los criados de su casa, y se fue a buscar a su familia. Ahí hay un tema de familia, pero eso no viene hoy al caso, pero ahí hay un tema lindo de familia también. Se fue a buscar a su familia y los encontró. Y bueno, ahí libró una batalla y él recuperó su familia, recuperó los bienes, todo lo que se habían llevado. Y dice la palabra que Abraham volvió con su gente, con su familia, con sus cosas. Y hay un cuadro espectacular ahí, a partir del versículo 17, donde dice en el versículo 18, habla de un personaje. ¿Cómo se llama el personaje? Melquisedec. Dice que era rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo. O sea, habla de Salem, se me metió Salón, habla de Salem como un lugar. Dice que Melquisedec era rey de ese lugar. Ahorita vamos para allá. Dice que le llevó pan y vino a Abraham. O sea, Melquisedec, rey de Salem, sale al encuentro de Abraham cuando Abraham venía de recuperar su familia y sus bienes, o algunos de sus bienes. Y aparece de repente, esas son las cosas que uno y nadie puede explicar. ¿De dónde salió? No sé, apareció. Y ese rey de Salem le trajo ¿qué? ¿Qué le trajo? Ojo que eso es significativo en las Escrituras. Hablar de pan y vino. Hablar de pan y vino. Quisiera quedarme aquí hasta las 4 de la tarde predicando. Porque hay muchas cosas que se deben de decir. Pan y vino. ¿De qué le habla usted el pan y el vino? ¿Ah? Hay un acto donde se menciona el pan y el vino. ¿Ah? Es el acto que conmemora la vida, su vida eterna, porque es el sacrificio de Cristo por usted. Note eso. ¿Qué le trajo Melquisedec a Abraham? Pan y vino. Eso no está ahí porque, pan y vino. No, eso tiene una connotación espiritual. Y dice la palabra del Señor que este Melquisedec en el versículo 19 bendijo. ¿Qué hizo Melquisedec? ¿A quién? Lo bendijo. Mire la bendición que le dio. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Ojo aquí. Abraham tuvo una victoria. Según la bendición de Melquisedec, no fue una victoria que se le atribuyó a Abraham, sino se le atribuyó al Dios de Abraham. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cantamos hace unos minutos. Ojo, porque todo esto tiene que ver realmente con la raíz del concepto de diezmo. Lo que hoy tienes no es por ti, es por la gracia de Dios. Tu profesión no es porque eres el mejor, es porque la gracia de Dios está sobre ti. Lo que has logrado construir hasta hoy no es porque seas un superhombre o una supermujer, es por la gracia de Dios, es Dios quien te lo da.
Él derrotó a tus enemigos por ti. Mire cómo se van manejando principios en esto. Cuando yo diezmo, permítame ponerlo en contexto, cuando yo diezmo estoy haciendo ese reconocimiento. Cuando yo diezmo estoy diciendo, bendito sea el Señor que lo ha hecho todo por mí. Vaya construyendo la idea para que se dé cuenta qué tristeza la gente que se dedica a atacar esto por las redes y por todas partes con un profundo grado de ignorancia y de ceguera. ¿Y sabe qué logran? Contaminar a otros y los coartan de la bendición que incluye todo esto. Melquisedec bendijo a Abraham, le dio pan y vino. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 20, la segunda parte. Luego, Abraham dio ¿a quién? Dígalo, ¿a quién? A Melquisedec. Una décima parte, ella dice el diezmo. Le dio a Abraham los diezmos de todo lo que había recuperado. Pregunto. Ojo con la respuesta que van a dar algunos que son muy rápidos, como el apóstol Pedro. ¿Abraham está dentro de la ley o fuera de la ley? Por ahí dije que tuviera cuidado con la respuesta. ¿Abraham está dentro de la ley o fuera de la ley? Le voy a poner la pregunta más fácil. ¿Abraham está durante la ley, después de la ley o antes de la ley? Ah, es que yo no supe preguntar, ahora sí entendieron mejor. La culpa fue mía. Así que Abraham no tiene nada que ver con la ley. ¿Sabe cuánto tiempo vivió Abraham antes de la ley? Aproximadamente 500 años antes de la ley. Fíjate hasta dónde nos lleva la ignorancia, porque ni siquiera leemos bien los textos, ni siquiera investigamos, sino que hablamos y somos como el loro, cristianos loros. Repetimos lo que otro dice, pero no sabemos lo que estamos diciendo. O el loro puede hacer un exégesis de lo que le está diciendo. Pregúntele al loro que quiere cacao. Pregúntele qué significa cacao. ¿Y por qué quiere cacao? Pregúntele al loro por qué quiere cacao. Y el loro simplemente le va a seguir diciendo, quiero cacao, porque el loro no sabe lo que está diciendo. No seamos cristianos loros, que repetimos, reproducimos lo que otros dicen, pero no tenemos idea por qué lo estamos diciendo. Abraham está 500 años aproximadamente antes de la ley. Pero antes de seguir con el patriarca, por favor, en el libro de Hebreos, tiene que irse al otro lado del mundo, pero estaba en Génesis. Capítulo 7. Mire tan lindo esto, hermano. Si no lo entiendo es porque no quiero, no porque no puedo. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 5. Mire. No, voy a leerlo desde el 1. Este Melquisedec. Porque usted cuando coge la Biblia y usted mira en Génesis, donde leímos ahora en Génesis 14, aparece el nombre Melquisedec. No le vuelve a aparecer en ninguna parte hasta Hebreos capítulo 7. Miren lo que dice. Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. No ha sido posible hacer una ubicación geográfica donde quedó Salem. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Eso ya lo leímos, ¿cierto? Porque fue lo que leímos en Génesis. Versículo 2. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. Eso también ya lo sabíamos. Ahora, esto es lo que quiero que sepa, si no lo sabía. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. Entonces, bueno, sigamos leyendo todo.
No hay registro, versículo 13. No hay registro de su padre ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. ¿Cuántos de ustedes saben cómo se llamaba su papá, su mamá? ¿Dónde vivieron? Si ya murieron, de qué murieron, etcétera, etcétera. Sí, la mayoría de los que estamos aquí conocemos antepasados nuestros, ¿cierto? Dice la Biblia de Melquisedec que no hay registro genealógico. Dice, sin padre ni madre. Uy, ¿qué significará eso? Sigamos leyendo. No hay registro de su padre ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. Creo que ya entendió qué significa Melquisedec. No hay principio ni fin, no se registra. ¿Sabe qué significa hablar de una persona que no tiene principio ni fin? Está hablando de eternidad. El único que puede recibir esa naturaleza es Dios. Usted me puede estar diciendo, pero nosotros vamos a ser eternos, pero usted tuvo un principio. Usted tuvo un principio, tuvo un origen, tuvo un nacimiento, una provocación de la semilla que le dio vida a usted. Estamos hablando de una persona que no habla de papá, de mamá, no tiene registro genealógico, pero luego dice, no tiene principio ni tiene fin. Eso es en griego alfa y omega. Que todo lo encierra. Y dice el versículo 3 en la parte final, a semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Ojo acá. ¿Qué significa Melquisedec? No, cambio la pregunta. ¿Quién es Melquisedec? No, cambio la pregunta. ¿De quién es tipo Melquisedec? Melquisedec es un tipo de Cristo. Ojo, realmente, ¿qué hizo Melquisedec con Abraham? Hacer un prototipo. Abraham da los diezmos a Melquisedec y Melquisedec lo bendice. ¿Me está escuchando? Estamos hablando de principio, hermano. No nos quedemos en esa superficialidad barata. Que los diezmos son para la ley, que ya pasaron. Eso es una superficialidad barata. Una persona que hace eso es sencillamente porque es enemiga o enemigo de Dios y de darle a Dios. Eso es todo. Ahí búsquele los argumentos que quiera. Pero esa es la raíz principal del asunto. Mire cómo podemos entender principios de vida. Estamos hablando de la ruta de la bendición por si acaso. Melquisedec es un tipo de Cristo. Voy a seguir leyendo 2 versículos más en Hebreos, versículos 4 y 5. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Entregar los diezmos es un acto de reconocimiento a la grandeza de quien los recibe, que es Dios. Así no digan amén. Pero eso es. Versículo 5. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes que son descendientes de Leví le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. ¿Qué nos está mostrando? El origen del diezmo, el significado, el prototipo de tal. Y dice, era algo que luego se iba a, ¿qué?, a establecer. Y ya voy para allá. Me voy de Hebreos para Génesis 28. Génesis capítulo 28, versículo 22. Génesis capítulo 28, versículo 22. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa
será un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Aquí estamos hablando de otro patriarca. Estamos hablando de Jacob. Jacob, en una de sus experiencias de vida, bueno, yo no voy a contar toda esa experiencia, contextualizarlo ahora, pero en una de esas Dios se le apareció a Jacob. Ahí sale la palabra Betel, la casa de Dios, tuvo una experiencia, etcétera, etcétera. Y Jacob, que estaba en un proceso de vida, Jacob entendía el principio de diezmar. ¿Jacob está dentro de la ley? No. Pero ellos sabían que la práctica estaba, que el principio existía, ellos lo entendían. Y sin estar bajo una cobertura de ley mosaica todavía, Jacob también lo practicaba. Jacob le está prometiendo a Dios que si Él le abre una puerta, que si Él lo ha de bendecir, que si Él empieza a levantar y a restaurar su vida, Él iba a cumplir con Dios. Lo que Él entendía eran responsabilidades de su parte para con Él. Entonces, ya dije, estamos hablando de un promedio de 500 años antes de la ley. Estamos diciendo que el principio y la práctica de dar el diezmo, la 10ª parte de las ganancias, de los ingresos, de la renta de una persona, se vivió, se practicó desde civilizaciones muy antiguas. ¿Producto de qué? De una conciencia divina o producto sencillamente de una racionalización de la necesidad y poder decir, esta es la forma como nosotros nos liberamos y cumplimos con un deber, cumplimos con una responsabilidad y ayudamos a algo. Ya después hablaremos de cuál es el algo. Vamos a Levítico capítulo 27, ahora sí, para darle gusto a los que viven hablando de la ley. Levítico 27, versículo 30. Levítico capítulo 27, versículo 30 dice, la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor. ¿A quién le pertenece? No, es que eso es para el pastor. ¿Sí? Una parte sí. Esa es la realidad. Aquí no vamos a ocultar nada. Sí. ¿Y por qué? Porque así Dios lo diseñó. Dios dijo, los diezmos en la práctica, quienes los van a administrar son los levitas. Es para ellos. Pero usted no lo entrega para un pastor, para un levita, usted lo entrega para el Señor. Es propiedad de Dios. Dios se lo da a los levitas. No sé si estamos entendiendo eso. Es propiedad de Dios. El diezmo es propiedad ¿de quién? De Dios. Y Dios se lo da a quien Él quiso dárselo. Pero usted no puede venir a cuestionar. No. Es que los diezmos los cogen los pastores. De alguna manera esa es la realidad. Porque los pastores representan la clase levítica contemporánea, que es la clase sacerdotal, en el ejercicio sacerdotal de tiempo completo dentro del reino de Dios. Así funcionan, señores. Así es como funciona. Pero hay una serie de cosas y de cuestionamientos, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Ven que el pastor llega con un reloj, con unos zapatos, con un carro, y ahí van mis diezmos. Déjeme decirle algo así hoy, bien crudo, bien santanderiano, así de frente, sin anestesia, y los que me están viendo por la televisión, a usted no le importa dónde vayan sus diezmos, porque no es su problema. Su problema es dárselos al Señor. Es problema del levita cómo los administra, pero no es su problema. No es su problema. O vaya, párese frente a estamentos del Estado, párese frente a la DIAN, haga una huelga de hambre, encadénese a un palo y diga, no vuelvo a pagar impuestos porque ¿en qué se los están gastando? ¿Cuál es su problema? Pagar sus impuestos, hermano. Que se los gastan bien, se los gastan mal,
igual me toca seguir pagando los impuestos porque no es mi responsabilidad cómo los invierten. Mi responsabilidad es entregar los impuestos con dolor y todo, pero toca entregarlos. Claro que el diezmo no sea con dolor. ¿Cómo? Ah, sí, gracias por ese apunte, sí, claro, no pagar los impuestos a tiempo, no hacer su declaración de renta, uy, eso es un problema gravísimo. Aquí ustedes a pagar los diezmos y nosotros los seguimos queriendo. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Dice en el versículo 30, que el diezmo es propiedad del Señor. Lo que Dios hace es que dentro de la ley los confirma y los demanda. Los diezmos están, recuerde, antes de la ley, desde las civilizaciones más antiguas y los patriarcas, en la era patriarcal de Israel, o antes, porque no era Israel todavía, se practicaban. Y hay una linda enseñanza con Abraham y Melquisedec que ya se la resumí. Lo que va a venir 500 años después con el establecimiento de la Constitución, porque escuche, la ley de Moisés, hay que verlo con esta perspectiva. La ley es la Constitución para el pueblo de Israel. ¿Cuántos saben que en Colombia tenemos una Constitución? ¿Sabe lo que es la Constitución? Todo el cartapacho de normas, de reglas, de estatutos, de decretos por el cual los colombianos nos regimos y nos toca someternos a eso para que nos vaya bien y no tengamos problemas. Y la constitución de un país, ¿cómo se llama? La carta magna del país. Por eso es que los que vivimos en conjuntos cerrados, por ejemplo, allá no se pueden inventar cosas que estén por encima o que estén violando un derecho o una norma constitucional. Porque ninguna norma puede estar por encima de la norma de normas, que es la Constitución. Entonces usted tiene que revisar dónde vive, en la empresa donde usted trabaja, si le están exigiendo cosas que van en contra de la misma Constitución. Lo que pasa es que como nosotros ignoramos la Constitución, no tenemos idea qué significa la Constitución. Los que somos religiosos al menos deberíamos de leernos el artículo 133 de la Constitución, que es donde trata todo lo concerniente a lo religioso. Y muchas veces, aquí no ha pasado, pero muchos pastores de iglesia han sufrido el atropello de funcionarios públicos que van a hacer lo que se les da la gana porque son enemigos de la fe, violando la misma Constitución. Las constituciones son para conocerlas. Esta es la Constitución del cielo, señores. Y si usted quiere llegar al cielo sano y salvo, tiene que ir conociendo esta Constitución. La ley de Moisés en su momento era la Constitución para el pueblo de Israel. Lo que Dios hizo con el diezmo fue confirmarlo y demandarlo. Entonces ya no era una cosa de que, escuchen, todo lo que es constitucional no es opcional. Es de carácter obligatorio, de estricto cumplimiento. ¿Cierto? Por eso las resoluciones que salen por ahí le ponen al final una cosita que dice, comuníquese y cúmplase. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Deuteronomio 14:22 es un versículo adicional que ustedes lo pueden poner porque lo leímos hace 8 días, creo, pero es un versículo adicional que habla de cómo Dios estableció los diezmos en Israel. Escuche, yo no quiero entrar en todos los detalles de lo que significaba el diezmo para Israel. No consideré la necesidad de hacerlo, porque inclusive cuando nos ponemos a estudiar el diezmo ya como práctica dentro de la nación de Israel, vamos a encontrar que ellos no tenían un solo diezmo, tenían otros. Y estaba, por ejemplo, el diezmo que era recibido por el sacerdocio, por los levitas, para su manutención. Estamos hablando de productos, etcétera, etcétera. Pero también estamos hablando de un tipo de diezmo que en su momento se repartía entre los pobres. Y a mí me salió una vez una persona diciéndome que él no volvía a diezmar porque el diezmo él lo iba a repartir a los pobres. No, sí había un diezmo que se usaba para repartirle a los más pobres de Israel, pero era un diezmo adicional, no era el diezmo como tal, regular, que era
lo recibían los levitas en Israel. Hay que leer todo y hay que conocer un poquito de historia del pueblo de Israel para poder identificar ese tipo de cosas. No lo estoy diciendo con ningún ánimo pretencioso, sino informativo. Sí, yo sé que hay un diezmo que dice la Biblia que se repartía entre los pobres, pero era otro tipo de diezmo que el pueblo de Israel. Es que el pueblo de Israel, mi hermano, no daba una sola ofrenda. El pueblo de Israel tenía cualquier cantidad de ofrendas. El pueblo de Israel practicaba las primicias. El pueblo de Israel practicaba algunos tipos de diezmo. Nosotros aquí, con poquito nos toca, porque la gente, si con poquito la gente se revienta, ¿cómo será? Si fuera mal. Ok, Dios confirmó los diezmos y los demandó en la ley. ¿Qué pasaba con esta práctica? Hace 8 días tuvimos una lectura bíblica en 2 de Crónicas 31 del 4 al 12, y no lo voy a volver a leer porque ya lo leímos hace 8 días, pero allí habla de cómo esta práctica del diezmar, habían épocas en que decaía en el pueblo de Israel. Y quise hablar de esto a propósito, porque hoy pasa lo mismo. O sea, en la época del pueblo de Israel como tal, ellos aprendieron a traer sus diezmos, pero había momentos en que el pueblo, no sé, se cansaba, ya no querían hacerlo, o les parecía que no les iba a alcanzar a ellos lo demás, no sé cuáles eran esas causas específicas. Y Ezequías en 2 de Crónicas 31 nos habla de la restauración de esto, y eso lo leímos hace 8 días. Pero también quiero que miremos en Malaquías capítulo 3, Malaquías capítulo 3, versículo 7. Que a propósito en la escuela bíblica nos toca la próxima Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 7, dice la palabra del Señor: desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Versículo 8. Creo que en la versión 60 dice robar, ¿cierto? ¿Robará el hombre a Dios? Ojo que aquí ya entramos en un terreno minado. Usted puede aceptar, puede desechar, haga lo que usted quiera. Yo simplemente le voy a transmitir los conceptos de la palabra de Dios. No generar la práctica del diezmo es un acto de ¿qué? Bíblicamente es un acto de robo. Porque el diezmo se fija como un estatuto para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Y no hacerlo es como quien se roba lo que tiene que pagar de impuestos y cosas por el estilo. Eso es lo que dice el texto aquí. ¿Debería el pueblo estafar a Dios, robar a Dios? Dice, sin embargo, ustedes me han estafado. Y dice, la nación toda me ha robado, o vosotros me habéis robado. Versículo 8 dice, me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Y fíjate que lo estoy diciendo de una manera muy natural, para que no digan, allá el pastor, mejor dicho, se despelucó leyendo ese versículo. No, eso es lo que dice la palabra del Señor. Dios está reclamándole al pueblo, ustedes me han robado. ¿Cómo que te hemos robado? Si ustedes dejaron de diezmar, dejaron de ofrendar, entonces se volvieron ladrones y me robaron a mí. Y fíjate que el Señor no dice, ustedes están robando a los levitas, ustedes están robando a los sacerdotes que están en el tabernáculo permanentemente. El Señor dice, me han robado a mí, porque los diezmos son del Señor y Él se los da a quien Él quiso dárselos. ¿Está claro? Ustedes me han robado. No se sientan aburridos con lo que estoy leyendo. Igual ustedes no están robando a Dios. Esto debería darle duro al que está robando a Dios, pero usted no está robando a Dios, tranquilo, ¿cierto? Pero es lo que la palabra del Señor dice. Versículo 9. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Entonces, después, ahorita leemos el resto. Pero esta práctica en el pueblo por tiempos decaía. Y cuando esta práctica decaía, el pueblo recibía una amonestación de parte de Dios. Creo que todo pastor serio, todo pastor responsable, que quiere que la obra salga adelante, necesita periódicamente, puede ser una vez al año, o cada año y medio, o cada 2 años, no lo sé, pero cada pastor debe de enseñar de este tema periódicamente. ¿Por qué? Porque hay épocas en que esto también hoy decae.
y yo ya les he hablado varias veces, que es alarmante el porcentaje que se maneja dentro de una encuesta, el porcentaje de personas que dentro de la iglesia diezman y quienes no diezman, de la iglesia en general. Hace un tiempo yo leí esa encuesta y estaba en 33%, que los diezmadores en una iglesia eran solo el 33%. Y me decía el hermano William en estos días que de 33 ya va en 27%. O sea que en vez de aumentar el índice de personas que se comprometen, disminuye ese índice. Tremendo. Y esto pasaba en la época del pueblo de Israel. Y fíjese, cuando hablamos de Ezequías, en 2 de Crónicas 31, estamos hablando de la época durante la época normal del desarrollo del pueblo de Israel antes de la cautividad. Luego viene la cautividad, luego hay una amonestación. El profeta Ageo, el mismo Esdras, el mismo Nehemías invitan a una restauración de toda esta práctica. Pero fíjese que han pasado algunos años y el último de los profetas dentro del canon bíblico, que es Malaquías, vuelve a tocar el tema. ¿Qué significa? Que el pueblo había vuelto a dejar de hacerlo. Y cada vez que el pueblo deja de hacer algo, ¿qué hace Dios? Les manda un mensaje. Les manda un mensaje. ¿Para qué? Para que no lo dejen de hacer. Entonces fíjese que hoy pasa lo mismo. Hoy en la iglesia hay épocas, hay tiempos que la iglesia pasa por demasiada necesidad porque el pueblo deja de darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué implica la práctica del diezmo? Lea el versículo 10, ya casi vamos cerrando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba, está diciendo el Señor. Practicar el diezmo provoca la bendición de Dios. Entonces, no es una cuestión de ¿qué opina usted? Es como cuando Dios dice en su palabra, los que han leído saben lo que estoy diciendo. Los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos saben que estoy citando un versículo de la Escritura? ¿Qué tal que Dios dijera? ¿Qué opina usted? O sea, ¿estás de acuerdo que los que permanecen en la práctica de la fornicación y el adulterio, tú estás de acuerdo que quienes no se arrepienten de eso y se quedan allí, el Señor dice que no van a heredar el reino de los cielos? ¿Usted está de acuerdo? Es que Dios no te está preguntando si estás de acuerdo. Dios lo está estableciendo. La Biblia también dice que los mentirosos, que los hechiceros no heredarán el reino de los cielos. Y Él no te está preguntando, ¿tú estás de acuerdo? ¿Y cuántos de nosotros en algún momento, hablando con alguien, vehementemente le citamos esas escrituras? Pues que la Biblia dice que los fornicarios, que los adúlteros, que los hechiceros, que los idólatras, que los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos, y si usted no se arrepiente de eso, se va a condenar. Y lo hacemos con vehemencia y no le estamos preguntando a nadie, ¿usted está de acuerdo? Es lo mismo, Dios estableció la práctica de dar. Dios estableció el mecanismo de bendición a través del dar, los diezmos, las ofrendas, las primicias, y Dios no te está preguntando, ¿estás de acuerdo? Que Dios nos ayude a entender estos principios, a vivirlos y a liberar nuestra mente de la mala influencia, de la mala información o de la información mutilada que están dando muchas personas. El tiempo se me acabó y voy a parar ahí. Y esta enseñanza la voy a continuar el próximo domingo si el Señor me lo permite. Así que ya hablaremos un poquito más y seguimos avanzando.